sacrificas horas de tu tiempo para obtener un mejor salario en el futuro. Sacrificas horas de esfuerzo en el gimnasio para obtener un mejor cuerpo en el futuro. Sí, digamos que es un juego de muertes, de pequeños sacrificios, Ujú. pero llega un punto en que necesitas trascender esos pequeños sacrificios para obtener uno más grande. Mm. Entonces, entonces siento que esa parte de retroalimentación que te refieres y esa gran muerte es como, por así decirlo, sacrificar el mejoramiento personal en sí para trascenderlo. Exactamente. Es la segunda vez que grabamos, Mateo. Gracias por estar aquí. Y el título de esta charla es Los límites del desarrollo personal y la productividad. Así que, Mateo, muchísimas gracias por este tiempo. En una ocasión anterior estuvimos hablando propiamente de desarrollo personal, pero hoy quisimos dar un paso más allá y desafiar un poco la noción de desarrollo personal. ¿Cuáles son sus límites, sus falencias y qué quizás requieren las personas para complementar el desarrollo personal? Porque puede que haya la otra cara de la moneda que esté faltando allí para realmente vivir una vida plena, ¿no? Que es lo que tanto quieren los coaches y todo esto. Así que, Mateo, gracias por estar aquí y pues arrancamos. No, gracias por la invitación y pues qué chévere poder charlar de estos temas tan interesantes. Sí. Bien, Bueno, entonces, entonces como para dar, sí, dime. ay, perdón, es que está un poquito trabado el internet. No, como para dar una pequeña introducción al desarrollo personal, vamos a hablar desde la productividad. Ok. Entonces, la idea de la productividad, como su nombre lo indica, es lograr producir, pero ¿producir qué? Entonces, en el pasado pues eran más objetos materiales en la revolución industrial, pero hoy en día son productos más intelectuales. Entonces, pues me voy a basar en la definición y en algunos enfoques de un autor llamado Chris Bailey en su libro de Productivity Project. ¿Sí? Entonces, Ok. él decide, él separa la productividad en tres grandes áreas. La primera es el manejo del tiempo o la organización también, si quieren definirlo de esa manera. Y lo que abarca esto es el calendario, las tareas y también los objetivos. Ujú. ¿Listo? La segunda área es el enfoque. El enfoque quiere decir como qué tarea voy a hacer en este momento. Entonces tiene mucho que ver con la decisión y con la organización de las tareas en el momento. Entonces, la priorización, qué es lo más importante, qué es lo secundario y qué eliminar. Por último, está la parte de energía, que ya eso tiene más que ver con el cuerpo humano y tiene que ver con cómo estoy yo. ¿Puedo completar la tarea? ¿Dormí bien? ¿Comí bien? ¿Me llené bien? O sea, nos vemos como una batería que se recarga para Ujú. lograr cumplir la tarea. Sí, entonces digamos que estas son como las tres grandes áreas del desarrollo personal y en especial de la productividad, que van muy ligados. Sí. Eh, entonces, pues eso sería como la definición general según el libro. Ahora quisiera que tú nos dieras como también un poquito de la visión simbólica, qué significa eso desde el simbolismo y desde la forma de ver el mundo. Sí, bueno, ahí tú me hablas de tres cosas que tienen mucha similitud con tres elementos que son también fundamentales en el simbolismo, que son también tres y se ve casi que de manera muy clara, ¿no? Decías que en primer lugar está la organización, que tiene que ver con el plan, y pues todos requerimos un plan para cualquier cosa. Ya cuando yo me levanto en la mañana, yo requiero alguna especie de plan para ese día. Cuando yo voy al trabajo, a mi oficina, si es en una oficina, yo requiero un plan para desarrollar mi labor en esa oficina. Y así para cualquier cosa, incluso si nos vamos al mundo de los deportes, pues todo deporte requiere una especie de reglas, de pautas, ¿cierto? Que determinan, bueno, cómo se marca un gol o un punto, cuáles son los detalles, ¿cierto? A la hora de la competición, que se puede ver también como una especie de organización.
que es también parte de eso. Entonces, en general, cuando tú me hablas de que en el desarrollo personal se requiere ante todo una organización, eso en el simbolismo es lo que se entiende de manera muy general como el cielo. Y puede ser un poquito chocante, más que todo para las personas, digamos, cristianas, pero es que el cielo es algo mucho más amplio que el lugar a donde vamos cuando morimos. No quiero decir que eso sea falso. Lo que quiero decir es que la noción de cielo, por ejemplo, en la Biblia, va mucho más allá de a dónde yo voy cuando fallezco. Y la manera más clara de verlo, por ejemplo, es cuando por ejemplo, Yahvé le revela a Moisés los planos del templo y dice de manera explícita que los planos vinieron del cielo. Entonces, ya tienes esa idea de que el cielo es la fuente de las reglas, de la organización, es la fuente de los planos en el sentido muy técnico. Y luego, en el caso del templo, esos planos fueron entregados a Moisés, uh, pero había que complementar esos planos con algo más. Y aquí pasamos a lo que tú dices, ¿no? El tema del enfoque. Cuando tú me dices de que en el desarrollo personal se requiere un enfoque, en el mundo del simbolismo eso se entiende como la atención, o sea, en qué yo me enfoco. Y tú decías que tiene mucho que ver con la priorización, que en otras palabras es jerarquía. Es la capacidad de la atención humana de jerarquizar, de decidir qué es más urgente, qué es menos urgente, qué es más importante, qué es menos importante, qué es más central y qué es menos central. Y en el caso de los planos del templo que se le entregaron a Moisés, él tenía que enfocar toda su atención en la construcción de ese templo. Porque para ese momento no había nada más importante y nada más central que construir ese templo que se iba a convertir en el punto central, o en el caso de Moisés en el desierto, el tabernáculo, que se iba a convertir en el punto central del peregrinaje de Israel hacia la tierra prometida. Entonces, era algo sumamente importante, requería todo ese enfoque, era la construcción de ese templo, era lo sagrado, ¿no? Y incluso hoy día, aunque pues hay muchas personas que ya son muy seculares, que no les interesa nada religioso, su lenguaje los traiciona, porque ellos siguen hablando, por ejemplo, de no hay nada más importante que mi empleo, por ejemplo. No hay, incluso usan la palabra sagrado y no se dan cuenta. Por ejemplo, no, mi horario laboral, cuando se trata de respetar mi entrada y salida de la oficina, eso es sagrado. Y lo dicen así y no se dan cuenta de que están usando un lenguaje que tiene que ver con el enfoque. ¿En qué pongo yo mi atención en primer lugar? Y luego, cuando tú me hablas de energía, que es cuando yo cuido mi cuerpo, mi alimentación, que mi organismo sea saludable, eso en simbolismo se conoce como el potencial. O sea, cuál es la calidad o qué tanto potencial tengo yo? Una persona enferma en un hospital tiene menos potencial que una persona sana. En el caso del tabernáculo en el desierto, el potencial que eran los hebreos, que estaban dispersados, estaban en el desierto con miedo, habían salido de Egipto, requerían una especie de dirección, pero por lo menos eran ese potencial de convertirse en el pueblo de Dios, la imagen de Dios en la tierra. Y ese convertirse en la imagen de Dios en la tierra era a través de la construcción del tabernáculo, de construir la vida alrededor del tabernáculo, que era como la casa de Dios en la tierra. Entonces se ve como esta tríada fundamental entre el cielo, de donde vienen los patrones, las leyes, los diseños, la ética, los principios. Luego tienes en el centro del simbolismo la atención humana, que es aquello que jerarquiza, que dice esto es lo urgente. Y luego debajo tienes el potencial, que es el que se presta a sí mismo, por decirlo así. Y tú lo dijiste de manera muy interesante y hasta provocativa, que en el campo del desarrollo personal, cuando hablamos de energía, nos vemos a nosotros mismos como una batería. O sea, como que nos cosificamos. Algo así. Porque yo tengo que estar en perfecto estado
Entonces me veo como una batería que tiene que estar en buen estado. Bueno, en el tema del simbolismo, en el caso del simbolismo, es el potencial. El potencial se presta a sí mismo para un propósito más elevado, y entonces sería arriba el cielo, abajo la tierra, que es el potencial, y en el centro tienes la atención, que es lo que conecta de manera apropiada el cielo y la tierra, los planes y el potencial, los principios y la energía. Entonces ahí se ve de manera muy clara, ¿no? Los paralelos. Total, eso es increíble. Sí. Perdón, perdón si no hablo tan bien, pero es que se me está trabando un poquito el internet. Dale, ¿Tú me yo escuchas te bien? escucho perfectamente, sí. Ah, perfecto, súper. Listo. Entonces me gustaría hablar un poquito sobre las limitaciones del desarrollo personal, porque siento que el desarrollo en sí no es malo, lo que es malo es ponerlo como prioridad, volviendo a hablar, Sí. haciendo una priorización y una productivización del desarrollo personal, porque al ponerlo como prioridad, volvemos al mismo punto en que ves todo a través del desarrollo personal y te ves a ti mismo como una máquina o un instrumento del desarrollo. Y eso, yo tenía un proyecto que se llamaba Plan Hábito, que Ajá. estaba relacionado con los hábitos y el desarrollo. Entonces yo hablaba de la productividad, pero uno de los grandes problemas que siempre encontraba, o que me di cuenta después, era que yo me imaginaba una película en donde el guerrero se prepara para la guerra, hace todo lo que debe hacer, los rituales, es guiado por el mago, por la persona que lo está guiando y enseñándole, Sí. y llega y prepara su espada, y cuando tiene todo listo, ahí se acaba la película, porque el objetivo era preparar bien la espada. Y yo Mm. siento que el desarrollo personal llega hasta ese punto, que es en donde uno se desarrolla y digamos que se afila, por decirlo así, mejora sus hábitos, digamos que técnicamente se vuelve muy bueno, pero no se sabe para qué al final. Ujú. Entonces, pues me gustaría que ampliaras un poquito esa idea desde la simbología. Claro, eso es sumamente interesante. Bueno, lo que pasa es que aquí me voy a poner un poquito filosófico, ¿no? Eh, la vida humana es complicada, ¿cierto? Es dolorosa. Hay muchas interrogantes. Y en parte el desarrollo personal se ha vuelto muy popular porque ofrece ciertas respuestas, ¿cierto? Por lo menos cuando yo me metí en el tema, por ejemplo, del desarrollo personal, en efecto, mejoré mis hábitos, mejoré el manejo de mi tiempo, tengo metas, mi panorama se aclara, pero digamos que la vida es más complicada que eso, ¿cierto? Hay cosas que el desarrollo personal no responde, no resuelve. Y tú has apuntado exactamente al grano. Porque cuando ya yo tengo mis hábitos mejorados y cuando ya logro cumplir mis metas, uso bien mi tiempo, cuido mi cuerpo, me siento bien en esa área. Pero el mismo hecho de que yo pueda decir me siento bien en esa área es que yo estoy reconociendo que existen otras áreas y que no tengo todavía una respuesta para todas ellas. Ya como que yo como que se me da de manera automática la intuición de que es insuficiente, de que es solamente un área. Em, entonces, cuando llegamos a ese punto, nos tenemos que empezar a cuestionar. Y es lo que es una de las grandes debilidades del desarrollo personal. Porque, ok, tú tienes que establecer tus propias metas y te vamos a enseñar cómo lograrlas, pero ¿qué tal si las metas no son suficientes? ¿Qué tal si... Y yo sé que, o sea, no quiero hacer aquí un ataque ingenuo, porque yo sé que incluso dentro del desarrollo personal hay técnicas para evaluar la calidad de tus objetivos. Y tú puedes modificar los objetivos de acuerdo a qué tan bien te está yendo, de pronto no fue lo que realmente querías hacer. O sea, sí hay un mecanismo como de retroalimentación, incluso dentro del desarrollo personal, pero igual se queda corto, porque siempre está enmarcado dentro de lo que tú quieres.
dentro de lo que tú te propusiste. Entonces hay cierto margen de retroalimentación, pero siempre quedas encapsulado en tu visión original. Em, Total, entonces es allí donde en un lenguaje simbólico lo que se necesita es adquirir como un nuevo tipo de conciencia y entender que a veces incluso lo que yo me propuse hacer desde un principio puede que sea completamente equivocado. Es un caso drástico, pero completamente plausible. O sea, ¿qué tal que incluso tu marco de referencia desde el principio estaba fundamentalmente, por no decir incorrecto, incompleto? Al punto de que te puede producir una serie de objetivos realizados, pero que terminas en un lugar que no querías terminar. ¿Qué pasa en ese caso? total. No, y me acuerdas a un TikTok que me mandaste la otra vez, Sí. un reel de Instagram, perdón, que hablaba sobre mucho orden en cuanto al desarrollo personal. Entonces, como que tú organizas tanto las cosas que realmente no te das un espacio de lograrlas, porque es como si ya supieras todo lo que tienes que hacer y entonces digamos que ese es el mapa, ¿no? El cielo. Pero Ujú. cuando lo vas a ejecutar, ves que las cosas son diferentes, porque realmente estás limitado solo por el orden que ya pusiste a las cosas. Ujú. Entonces eso es una gran frustración, por ejemplo, en los objetivos de principio de año, que tú dices, este año sí logro bajar 5 kilos de peso y lo que tengo que hacer es entrenar todos los días por 3 horas durante 5 días a la semana o 6 días a la semana. Y Ujú. entonces tu objetivo se vuelve realmente lograr acomodar tu cuerpo a ese orden. Y ahí me recuerda una historia. No sé si has escuchado el hecho de Procusto. No, no Entonces lo escuché. es sobre un man obsesionado, como de la mitología griega. Es sobre un Ujú. man obsesionado con las formas. Mm. Entonces invita a la gente y la gente se queda a dormir en su casa. Pero entonces, si no encajan perfectamente con la cama, les corta el miembro que sale de la cama. Entonces, por ejemplo, si tiene Mm. las piernas más largas que la cama, le corta las piernas. Si tiene los brazos más largos que la cama, les corta los brazos para que encajen en ese modelo, ¿no? Entonces, como que volviendo un poco a lo del mejoramiento personal, es como que tú te modelas como una máquina que tiene que cumplir tantas horas para obtener tanto resultado. Y entonces terminas escortándote las piezas, ¿sí? O sea, forzándote a ser como tu ideal es para lograr un resultado. Claro, claro. Y pueden ocurrir muchas cosas inesperadas en ese mismo orden de ideas. Por ejemplo, de repente tú sentías que ibas bien, pues crees que tu marco de referencia era el indicado, vas mejorando en el cumplimiento de los objetivos, pero luego de repente empiezas a desarrollar un perfeccionismo tóxico o empiezas a desarrollar, no sé, como que intentas forzarlo todo, empiezas, tu energía se desploma de repente por tu ansiedad o empiezas a, y aquí pues vamos, esto que voy a mencionar lo vamos a expandir un poquito más adelante, pero de repente, mientras que vas mejorando muy bien en el tema de las metas y sus cumplimientos, empiezas a desarrollar una clase de hábitos oscuros, como que te cargas demasiado en tu perfeccionismo al punto de que necesitas como una especie de válvula de salida y terminas con unos hábitos nuevos, una serie de adicciones quizás que te empiezan a carcomer todo tu proyecto de vida. Entonces como que, ¿qué haces cuando tu cama, en el caso que tú me contabas, cuando tu cama se convierte en un marco demasiado forzoso al punto que una especie de lado oscuro empieza a surgir y empieza a amenazar tanto tu vida como los que te rodean, ¿no? Porque tú empiezas a mutilar todo lo que no encaje y te empiezas a hacer daño a ti mismo y también empiezas a mutilar, por decirlo así, o hacerle daño a las personas que te rodean. ¿Qué haces en ese caso? Ush, me recordaste dos cosas. La primera es como la gente que está haciendo dieta y luego tiene unos atracones de comida así terribles, como que son súper juiciosos y disciplinados y luego explota así un Sí, monstruo que come todo a su paso y se sienten re mal después. sí. Y, y lo otro, el otro se me olvidó. No, todo bien, todo bien. Sí, Sí, ahorita te lo digo cuando me acuerde, pero era sobre sí. la cama.
Ahora podríamos pasar e ilustrar un poquito más esta idea con el caso de Rocky, el caso de la película de Rocky, porque es un caso que ayuda mucho a entender esto de la insuficiencia del desarrollo personal. No sé pues si quieres comenzar tú comentando un poco de Rocky en este tema. Bueno, me parece muy interesante Rocky, porque otro de los límites que yo veía del desarrollo personal es como que qué guía el desarrollo personal, qué historia más allá. Sí, porque cuando, digamos que yo estaba inmerso en él, siempre llegaba hasta un límite y de ahí no sabía qué más hacer. Ese límite Ujú. era como los objetivos de año y no podía ver más allá. Y era muy frustrante porque necesitaba como un sentido para esos objetivos. Y Ujú. estaba esa desconexión. O sea, porque yo asumía que los objetivos tenían sentido en sí mismos y no sabía qué seguía. O como si los cumplía o no, igual no sabía qué era lo siguiente. Entonces era muy frustrante. Entonces ahí lo quería conectar con Rocky, porque Rocky sí es una película que te da, digamos que un sentido para los objetivos, que es lo que Una hacen las imagen más historias. completa, ¿cierto? Ujú. Ajá. Entonces, pues Rocky es la película como que se nos ocurrió aquí para hablar de desarrollo personal, porque es como que comienzas desde abajo, Rocky comienza muy desde abajo, pobre y como con problemas de todo tipo y demás. Y digamos que con esfuerzo, trabajo duro y el apoyo de sus amigos y demás, logra construirse poco a poco, Ujú. hasta que vence a su gigante. Por ejemplo, en la primera no ganó, perdón si hago spoiler, pero eh, ¿pero qué? Pero digamos que vence a su gigante de haber enfrentado al mejor boxeador del mundo. Y en las Ujú. siguientes puede que gane y demás. Pero entonces es como el mismo ciclo, ¿no? Hasta que llega arriba. Sí. Bueno, ahí hay varios comentarios que hacer. Hace unos minutos decíamos que uno de los problemas o de los límites del desarrollo personal es que te ofrece una serie de herramientas y de recursos para mejorar tu productividad, pero la gran pregunta es, ok, yo quiero ser más productivo, pero ¿para qué? Y lo importante o una de las importancias de hablar de Rocky o de hablar de estas películas o estas historias de superación es que yo necesito más que simplemente recursos de productividad. Era lo que hablábamos hace unos minutos, que tú lo dijiste muy bien. Ok, ya tengo recursos para ser más productivo, para yo ser sano, para que mi energía sea alta, ya tengo recursos de planificación, pero yo necesito darle a esos recursos una narrativa, una historia que yo pueda encarnar. O sea, ¿por qué vamos al cine? No solamente porque nos queremos distraer, es porque nosotros tomamos de las películas muchas veces inspiración para nuestra propia vida. Entonces, cuando hablamos de narrativas, no hablamos de algo ficticio, porque o sea, nosotros accedemos a nuestra propia vida a través de una narrativa. Y lógicamente no es tan fantástica como usar un dragón para volar y escupir fuego, pero sigue siendo narrativa en el sentido de que hay un millón de cosas que yo podría hacer con mi vida. O sea, la vida humana es infinita en cuanto a posibilidades y yo necesito darle algún tipo de orden o si no me voy a enloquecer. La ansiedad es eso, ¿no? Es una falencia de narrativa, es no saber qué hacer con mi tiempo. Las personas que sufren de ansiedad, hablando pues y también conectándolo con la jerarquía, son las personas que todo lo sienten como urgente. O sea, si hablamos de jerarquía, son las personas cuyo enfoque está como disparado en todas las direcciones. Entonces, todo se siente urgente y por lo tanto se paralizan. No saben qué hacer. O las personas que sufren de depresión es porque nada se siente urgente. Nada se siente como que los puede motivar o los puede mover. Entonces, todo se resume en narrativa y en jerarquía. Em, entonces, en el caso de Rocky, vemos que él tiene una serie de recursos de mejoramiento personal. Tiene un entrenador, tiene una rutina, tiene unas metas para entrenar. Pero encima de sus recursos de mejoramiento, hay una razón, hay un propósito superior. Y el cual es ir escalando hasta enfrentarse al mejor boxeador del mundo. Entonces, la pregunta es, las personas que sienten pasión por el desarrollo personal,
tienen una meta superior, tienen un super objetivo que trascienda sus recursos de desarrollo personal. Esa es la pregunta. Total, total, porque, o sea, si te pones a ver el ejemplo de la espada, si tienes una buena espada afilada, puedes hacer muchas cosas con ella, pero la pregunta es en qué la vas a usar, ¿no? Claro. Y creo que, y creo que ese es un gran problema hoy en día, porque hoy en día el mejoramiento personal se ha vuelto un fin en sí mismo, que es Ujú. como el gran limitante. Y ahí me acordaba la historia de Sísifo, que sube Ajá. la roca hasta que llega a la cima y luego vuelve a caer hasta el principio y vuelve a subir y queda estancado en este ciclo infinito, Ujú. porque no hay una trascendencia superior. Claro. Claro, en ese caso, entonces, pues todos sus recursos y pues todo su intento de ascender se queda sin un propósito. O sea, él llega a la cima, vuelve a bajar, vuelve a subir, vuelve a bajar hasta el infinito. Entonces ves que se vuelve algo cíclico. Y por naturaleza, aquello que es cíclico carece de propósito. Y el gran problema de vivir así es que duele, duele vivir sin propósito. Y la razón por la que duele es porque somos seres que estamos hechos para perseguir propósitos. Y no cualquier tipo de meta, sino metas que nos hagan trascender, que nos hagan ir más allá de nosotros mismos. Entonces, allí ya se ve la deficiencia, ¿no? Que si, pues como tú pues contabas en esa historia, si yo tengo una cama y me obsesiono con esa forma y todo lo que no quepa en esa cama lo corto, lo que yo necesito para salir de ese mundo es desafiar si realmente esa cama es lo que en lo que yo tengo que enfocar mi atención. Porque en esa historia, la cama es lo más importante. Si hablamos de jerarquía, eso es lo más importante. Ya como cuando una persona dice, lo más importante en mi vida es mi trabajo. Y todo el que atente con mi trabajo lo voy a cortar, lo voy a sacar de mi vida. Con el paso del tiempo te vas a dar cuenta que vas a acabar solo, frustrado, te va a traicionar tu meta máxima y te vas a dar cuenta que necesitas una meta más allá de ti mismo. Quizás una meta que tú nunca hubieras sido capaz de ver por ti mismo si no fue porque finalmente te abriste a ser retroalimentado incluso más allá de lo que podías siquiera imaginar. O sea, ser retroalimentado en el pleno sentido de la palabra, abierto a reconsiderar todas las cosas quizás que no estabas dispuesto a reconsiderar. Y ahorita que decías eso, se me ocurrió algo muy gracioso y es como que las franquicias hoy en día son, no han podido trascenderse, o sea, como Rocky en sí mismo no pudo superar su propia historia, o sea, como la película en sí, sí, y se sigue repitiendo y se sigue repitiendo y se sigue repitiendo la historia con nuevos actores. Y por ejemplo, Rápido y Furioso Es también se cierto. sigue repitiendo y se sigue repitiendo, como porque ya lo que es el enfoque es técnico, ¿no? Entonces pasa lo mismo que con el mejoramiento personal, que simplemente se va a repetir y repetir y repetir, pero no va a trascender más allá de la historia. Sí, Entonces, como que Rocky siempre va a boxear. ese es un muy buen punto porque podemos aprender de eso y podemos ver qué pasa cuando no hay una trascendencia. Es como que tu narrativa se empieza a quedar sin posibilidades. Como que si tú insistes en tu meta individual, personal y no quieres ir más allá y crees que eso es lo que te va a dar todo lo que necesitas, mira qué pasa con las franquicias que insisten en la misma trama una y otra vez. Tienen que recurrir a cosas más locas para poder seguir siendo de alguna forma interesantes, pero llega un punto donde ya, por ejemplo, en el caso de Rápido y Furioso, ya tienes un carro que va al espacio y derriba un satélite, o sea, como que ya pierde sentido, se vuelve demasiado, en términos simbólicos, se vuelve demasiado idiosincrático, demasiado rebuscado, demasiado loco, hasta que ya agota completamente sus posibilidades si la franquicia muere. Muere. Total, no, y eso se ve mucho en el mejoramiento personal, por ejemplo, con los esteroides en cuanto al gimnasio y demás cosas, y por ejemplo en cuanto al trabajo con drogas para concentración o con horarios de trabajo demasiado extensos, cosas de este estilo que son absurdas, o sea, que realmente no ayudan en nada, sino que al contrario, hacen que las personas sean menos productivas y demás, pero es como un monstruo así exagerado.
Es exactamente, y es algo loquísimo porque entonces se vuelve completamente contraproducente. Llega un punto donde las consecuencias o los efectos que no tuviste en cuenta te pueden derrumbar todo tu proyecto personal. O sea, se vuelve contra ti como una especie de bestia que tú pensabas que estaba a tu favor, pero luego se vuelve contra ti. Am, y aquí podemos empezar a hablar, por ejemplo, en el caso del rey David. Am, Esto no lo habíamos hablado antes, pero me parece un buen punto de partida. Por ejemplo, Ok, cuando el rey David mira a la mujer de Urias, ¿cierto? Betsabé, y, y él es el rey, él, entre comillas, puede hacer lo que se le dé la gana, y cae en esa tentación, entonces manda a llamar a Betsabé, se acuesta con ella, luego mata a su esposo porque se quiere quedar con ella. El esposo sale buena gente porque no quiere caer en la trampa de David, pero David insiste y busca la forma de matarlo. Y luego viene la gran falencia del desarrollo personal. Aquí aparece de manera muy clara, que es la verdadera retroalimentación. Cuando el profeta, creo que es Jonatán, ¿cierto? Jonatán, sí, 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 sí. le cuenta una parábola a David y le dice, David, había una vez un hombre, ¿cierto?, que tenía mucho rebaño y otro hombre que nada más tenía una ovejita. Y el hombre con el mucho rebaño le quita al otro hombre su única ovejita y luego lo mata, algo así. Y el rey David dice, me parece horrible que una persona haga eso, a ese hombre hay que matarlo, ¿cómo se le ocurre robarse la única ovejita del otro si él tiene 1000 ovejitas? Y luego aquí viene la retroalimentación cuando le dice Jonatán, ese hombre eres tú. Y cuando David escucha esas palabras, él entra en un proceso que muchas veces es un proceso ajeno a todo el proyecto de desarrollo personal. Y es lo que se conoce como una especie de muerte. O sea, él muere de alguna forma en ese momento. Pero, ¿qué tal que la muerte sea necesaria? Total. No, y me recuerdas, me conectó de una con el inicio del libro en Primera de Samuel, cuando está Ana. Sí, cuando Ana está embarazada. Cuando Ana todavía no está embarazada. Y entonces va todos los años a hacer un sacrificio al templo. Mm, Y va año tras año y son súper constantes con el esposo y toda la cosa. Y entonces, digamos que ese sería como el ciclo del mejoramiento personal, ¿no? Ella está siguiendo el ritual anual. sí. Y entonces ella le ora a Dios y como que le entrega todo lo que tiene y Dios decide en su misericordia darle un hijo. Ujú, Y entonces el siguiente año es muy interesante porque el siguiente año ella sacrifica el sacrificio, o sea, no va al templo, sino que ujú. decide quedarse a cuidar su hijo. Y ahí es donde cambia el paradigma, porque logra trascender el sacrificio. ¿Y a qué me refiero con eso en el mejoramiento personal? O sea, el mejoramiento personal en sí es un sacrificio que tú haces para obtener algo en el futuro. Claro. Entonces, por ejemplo, sacrificas horas de tu tiempo para obtener un mejor salario en el futuro. Sacrificas horas de esfuerzo en el gimnasio para obtener un mejor cuerpo en el futuro. Sí, digamos que es un juego de muertes, de pequeños sacrificios, Ujú, pero llega un punto en que necesitas trascender esos pequeños sacrificios para obtener uno más grande. ujú. Entonces, entonces siento que esa parte de retroalimentación que te refieres y esa gran muerte es como, por así decirlo, sacrificar el mejoramiento personal en sí para trascenderlo. Exactamente. ¿Qué tal que tú tuvieras que sacrificar todo tu proyecto de desarrollo personal para lograr lo que eso nunca te ha dado? ¿Ya? Porque si tú has insistido por muchos años en tu proyecto y en tus técnicas, en tus herramientas de desarrollo personal, pero sigues sin lograr ese gran algo que no sabes qué es, quizá la respuesta es que tengas que sacrificar todo tu proyecto para que el resultado, para que te dé algo superior, ¿no? Y no es algo imposible de entender porque así como tú decías, el patrón ya está dentro del desarrollo personal. Yo sacrifico algo pequeño para recibir algo mejor en el futuro. Pero qué tal que ese patrón se apodere de todo tu proyecto de desarrollo personal
para obtener algo mucho mejor en el futuro, algo que ni siquiera podías imaginar y algo que definitivamente no podías conseguir a través de tu proyecto de desarrollo personal. Entonces, en el caso de David, cuando Jonathan le dice tú eres ese hombre, él en ese momento entró en un proceso de muerte, pero es una muerte necesaria, es un súper sacrificio, pero la ventaja o digamos, el beneficio de esos grandes sacrificios es justamente que te dan algo que no pudiste haber logrado de ninguna otra forma. O sea, son súper sacrificios necesarios. Porque en el caso de David, horrible que te confronten de esa manera y que tú te veas en el espejo de manera clara y veas de manera clara tu insuficiencia, tus imperfecciones, tus vacíos, tus cosas, pero ya que finalmente puedes verte en el espejo, entonces ya sabes qué puedes hacer, ya sabes qué es lo que debes hacer. Es como que tu visión se amplía a través de ese gran sacrificio y aumentan tus posibilidades, aumenta tu posibilidad de vida. Total, o sea, me haces pensar como en la imagen de deja de estorbarte a ti mismo, deja de estar tú tapando el camino para que progreses. Sí. Entonces es muy interesante, ¿no? Como que al final tienes que volver a hacer lo mismo que haces siempre, pero a mayor escala para lograr trascenderlo. Ujú. Exactamente. David era un experto en eso. Si vamos un poquito antes en su historia de vida, él sabía cómo sacrificar y él sabía cómo vivir de manera que no fuera consumido por el perfeccionismo o de manera que él no se volviera demasiado controlador. Por ejemplo, al principio de su historia, y esto lo hablamos antes, él fue perseguido por el rey Saúl. Saúl lo quería matar. Y el rey y David, bueno, en ese momento no era el rey, pero David pudo haber intentado cosas como que, no sé, me voy a vengar, voy a armar un ejército. Y como David era muy astuto, entonces voy a hacer un plan para asesinar al rey Saúl, vengarme de él ya que me quiere matar. Pero David tenía esta capacidad tan fascinante de no forzar las cosas, de no ser como esta cama, que si no encaja en esta cama lo voy a cortar, no. Él como que aceptaba sus limitaciones, aceptaba el hecho de que era perseguido y no tomaba una actitud como que yo voy a controlar la situación, yo voy a forzar a que esto se resuelva, yo voy a darle respuesta a todos los enigmas, sino como que él sabía vivir, por decirlo así, sabía como que vivir o aceptar el enigma y esperar pacientemente a que se resolviera. Es diferente porque, por ejemplo, si yo no sé qué hacer con mi vida y yo acudo al desarrollo personal para darle orden a mi vida, pero para olvidarme de todo lo demás, es como que yo hago eso, ¿no? Yo como que reduzco mis problemas, por decirlo así, pero llega un punto donde todo lo que yo estaba ignorando se me va a volver a la cara, ¿no? Sí, Total. O sea, hay como para complementar un poquito lo que dices, es como cuando toda tu vida gira en torno a un objetivo de bajar 5 kilos. sí, Y entonces te sesgas totalmente a eso, olvidándote incluso de tu propia biología, de tus propios sueños, de tu propio, no sé, de tus propias necesidades físicas, de tus necesidades sociales y demás. Y entonces como que todo lo enroscas a ese pequeñito, a esa métrica chiquita, ujú, y luego te explota en la cara el enigma, que es como lo que no sabías que iba a pasar. sí. O lo que no quisiste atender, quizás, porque de pronto yo lo logro, ¿cierto? Perdí 5 kilos, logré la meta, pero como no, o sea, como mi proyecto ni siquiera veía más allá de los 6 meses que me propuse, recupero los 5 kilos y hasta subo 10 kilos en 2 meses. O sea, bajé 5 kilos en 6 meses, subí 10 kilos en 2 meses. ¿Por qué? Porque mi métrica fue tan chiquitica, ignoré tantos enigmas que se me volvió la cara. Ya. Entonces, esa es la actitud controladora que intenta forzar resultados y que no está dispuesta a aceptar todos las consecuencias, todas las posibilidades. Mientras que el rey David, pues, antes de ser rey, estaba siendo perseguido. Él pudo haber tomado la actitud de, ok, mi enfoque, mi meta va a ser matar a Saúl.
No me importa nada más, eso es lo que yo quiero porque eso es lo que me va a dar satisfacción. No, no me importa lo que venga después, yo solamente lo quiero matar. No, lo que David hace es, voy a huir, o sea, no, no quiero que me mate, pero luego tienes estas historias curiosas donde, por ejemplo, Saúl entra a una cueva para hacer sus necesidades y David está escondido en la cueva. Y uno va leyendo la Biblia y uno piensa que David está ahí para matarlo, ¿no? Para vengarse. Pero luego David le dice, Saúl, Saúl, aquí estoy. Y mira que no, no te estoy matando, así que por favor no, no me mates. O sea, es como una actitud tan curiosa de aceptar el enigma, de aceptar que mi vida es difícil en este momento, pero no voy a imponerle a mis dificultades una narrativa facilista. Voy a sobrevivir porque quiero sobrevivir y voy a ver cómo resuelvo esto, o sea, voy a ver cómo navego en esta oscuridad. Y en el caso Total. de David, en el episodio de la cueva, me imagino que su idea fue, voy a intentar reganarme el favor del rey, voy a intentar ganarme su favor, entonces me voy a esconder, voy a esperar que él entre y le voy a demostrar de que lo pude haber matado, pero no lo voy a matar. Entonces sí es muy interesante. Sí, no, y me das una idea increíble con eso de la oscuridad, porque como para hablarlo en términos de mejoramiento personal, por ejemplo, dormir 8 horas, que a mí algunas veces me pasó que me daba insomnio por no dormir 8 horas. Mm, Que yo pensaba como me tengo que levantar mañana a las, no sé, 6 de la mañana, ya me acostaba a dormir. Comenzaba a pensar demasiado, uy, ya se está pasando el tiempo y todavía no son 8 horas. Uy, ya se está pasando y todavía no son 8 horas. Y el mismo objetivo es lo que me tranca de lograrlo, ¿sí? Porque como que me enfoco tanto en lograr el objetivo que termino haciendo algo que es involuntario, que termino no haciendo algo que normalmente sería involuntario, que es dormir. exactamente. Bien, Entonces, como que entonces, buscas tanto algo que lo pierdes por correr atrás de él en vez de esperar a que llegue a ti. y ese es un ejemplo súper apropiado porque en el simbolismo, dormir, el acto de dormir es el ejemplo más cotidiano de un tipo de muerte. De hecho, cuando los hebreos y hasta muchos cristianos hoy día, cuando se levantan en la mañana, sus oraciones dicen algo así como gracias Dios por devolver mi alma a mi cuerpo. O sea, lo interpretan como una especie de muerte, porque no sabes si vas a despertar. O sea, y mucha gente que sufre de ansiedad va a entender perfectamente lo que estoy diciendo porque mucha gente le cuesta dormir porque tienen miedo de que no se van a volver a despertar. Y es, Ok, y es por eso que dormir es un símbolo tan fuerte, tan útil para hablar de la muerte necesaria porque tú tienes que soltar el control. Tú te duermes, tu conciencia baja a niveles inferiores, no sé, y realmente estás soltando el control, te vuelves absolutamente vulnerable, es como que te mueres. Pero ¿cuál es la ventaja? Que cuando sueltas el control y abrazas la oscuridad como una necesidad, como algo que es parte de la vida, entonces al día siguiente cuando la oscuridad pasa, te levantas y ¿qué sucede? Estás renovado, tienes energías nuevas, estás refrescado. O sea, es como que el misterio de que cuando abrazas la oscuridad y sueltas el control y aceptas el enigma, eso lo que trae es una renovación. Te conviertes en algo más. Entonces, de pronto es difícil verlo en algo tan simple como irse a dormir, porque dirá alguien, o sea, yo me levanto el día siguiente y sigo siendo igual, pero por lo menos estás descansado, tu mente está despejada, puedes empezar un día nuevo. Y ya en ejemplos más amplios, por ejemplo, volviendo al caso del rey David, él aceptó la oscuridad con tanta valentía y soltando tanto el control y confiando tanto en Dios que su premio fue que él llegó a convertirse en rey. O sea, esa fue su gran recompensa. Y es curioso porque si él hubiera intentado reducir su enfoque a vengarse de Saúl, quizás él nunca hubiera sido rey, porque si tú matas al rey, por más que Dios te prometió en un sueño, tú serás rey, David, por más que Dios te lo prometió, si tú matas al rey, estás matando a la posición que es para ti. Entonces es como que de alguna forma atentar contra ti mismo, ¿cierto? Entonces, David como que él tenía una intuición muy fuerte en este punto
y él entonces aceptó la persecución, no se vengó, buscó la forma de sobrevivir, aceptó que él tenía que soltar el control y al punto de que fue tanto su sacrificio y su capacidad de navegar el enigma que cuando finalmente el enigma se resolvió, él se convirtió en el rey de Israel. Así que ese es el beneficio, ¿cierto? De sacrificarlo todo. No, total, y me acuerdas dos ilustraciones. La primera es como algo que he venido sintiendo mucho en el último tiempo en cuanto a, por así decirlo, las ideas y la creatividad. Y es que una persona para que sea más creativa tiene que estar haciendo otras cosas, ¿sí? Como para inspirarse y demás. Entonces, Exacto. literalmente es soltar el control porque muchas veces te sientas al frente de un papel como para que fluyan las ideas y tratas de trabajar más y trabajar más y trabajar más y lo que terminas logrando es solo estresarte más y que no te fluya nada. Y otras veces estás lavando la loza, estás bañándote, lo que sea, y te comienzan a salir un montón de ideas y pues eso a nivel técnico sería como que estás liberando el espacio mental y tu Ujú. atención, tu enfoque, y el subconsciente te va lanzando cosas que tenía guardadas, pero no logras eso por voluntad, porque es subconsciente, sino que lo logras es por darle espacio al bendito subconsciente para que haga su trabajo, ¿no? Claro, eso es muy, muy buenísimo porque fíjate que, así como me decías al principio, el desarrollo personal se enfoca mucho en que tienes que enfocarte, y tienes que enfocarte, y tienes que enfocarte. Lo cual obviamente es cierto, y ya puse el ejemplo del tabernáculo, que era algo fundamental que Israel se enfocara en eso, pero hay una contrapartida, ¿cierto? Y la contrapartida es desenfocarte. Es como que, así como es importantísimo que enfoques tu atención, es también importante que entres en una especie de estado de vida donde sueltas el control, donde tu mente literalmente empieza a divagar, pero cuando eso sucede es algo muy misterioso, porque así como tú decías, cuando la mente empieza a divagar y tú empiezas como que a volverte un poco más flexible y a considerar otras cosas y a abrir la mente, empiezas como que a brotar nuevas ideas. Te inspiras, te surge una solución que nunca hubieras logrado formular si te hubieras vuelto demasiado como perfeccionista y demasiado enfocado, mirando una hoja en blanco. eh, entonces, ese es como el misterio. Y en el simbolismo, eso es lo que se conoce como la noche. O sea, todo el tema de enfocar la atención, de jerarquía, de trabajo, de productividad, todo eso se asocia con el día. Y no es difícil entender por qué. O sea, los antiguos, ellos entendían la vida a través de los ciclos naturales. Ellos veían que cuando sale el sol, todo el mundo está despierto, trabajando, laborando. Luego cuando sale la luna, cuando llega la noche, entonces es momento de ir a dormir, de soltar el control, pero sabiendo que eso va a traer una renovación. Entonces es como que el desarrollo personal está muy enfocado en la luz, en el día, la productividad, la jerarquía, la eficiencia, pero qué tal que esa sea apenas la mitad de la imagen y que no solamente yo requiera productividad, sino que yo requiera también un poco de recreación, de soltar el control eh, y todo eso. Entonces, ¿por qué? Adivina qué, si yo no incluyo la noche, la oscuridad, dentro de mi proyecto de vida, de alguna forma se va a manifestar, porque hace parte de mi naturaleza. Esa es la tesis del simbolismo. Y es por eso que muchas veces las personas que se enfocan mucho en la productividad manifiestan un patrón muy muy común. De lunes a viernes, su proyecto de desarrollo personal funciona de manera maravillosa. Pero algo sucede cuando llega el sábado y el domingo. Los demonios se alborotan y la persona se convierte como si fuera otra. Entonces se desarrolla una bipolaridad eh, y luego llega el lunes y como que otra vez logran hacer un switch super forzoso y vuelven a su proyecto de productividad. Pero entonces se mueven entre estos dos polos porque no saben armonizar el día y la noche, la luz y la oscuridad, de una forma que sea más sana, más coherente. No como Total. dos polos opuestos que te intentan partir por la mitad, sino como justamente como algo más cíclico, ¿no? Más fluido. Total, como una sincronización.
Y como para ilustrarlo de otra forma, también con el mejoramiento personal para complementarte, sería como que tú estás en una escuela de entrenamiento, por ejemplo, de cualquier cosa. No sé, imagínate una técnica de boxeo. Y esto sí lo digo más desde el área de deporte, pero Sí. también funciona en cualquier técnica. Entonces, como que estás en esa escuela, aprendes los métodos de esa escuela y todo, y llega un momento donde te estancas completamente. Y a pesar de que le inviertas más horas y le inviertas más horas y le inviertas más horas, no vas a progresar más. Y llega un personaje misterioso, un entrenador nuevo o una escuela diferente. Ujú. Y al principio puedes dudar un poco de ellos. Pero, por ejemplo, no sé, el atleta de esa escuela o la persona que está trabajando ahí, de un día para otro te destroza. O sea, te gana en todo y te sorprendes. Y si decides aceptar como el enigma Ujú. y decir como en vez de, no, yo tengo que invertir más horas en mi escuela y en mejorar y en seguir porque lo único que él está haciendo es lo que yo ya sé, pero más. Si al contrario tienes la actitud de irle a preguntar a esa persona, a ese atleta, a esa nueva escuela, como qué es lo que están haciendo diferente, se te puede abrir un mundo de posibilidades y puedes crecer exponencialmente solo por aceptar el enigma, ¿sí? Exacto. Solo por ser humilde como ante lo que no conoces. Exacto. Y suena, pues, ya puede ser muy ridículo para algunos, ¿cierto? Porque si llega alguien que me vence, la actitud siempre de productividad es, no, lo que yo tengo que hacer es entrenar más fuerte. Pero si tú te sueltas el control y más bien te vuelves quizás un aprendiz de manera astuta, porque de pronto el rey David decía, yo me voy a someter al reinado corrupto de Saúl, confiando de que algún día me convertiré en un mejor rey. Wow. Este caso no es exactamente igual porque no es el caso de alguien malo, simplemente que es mejor que tú, está en una mejor posición. Y Sí, tú en vez de entrar en un tipo de confrontación, ya como que te le unes, ¿cierto? Pero que tú por dentro lo que tú quieres es superarte y superarlo a él. Pero siempre pensando más como que en tu propia superación. Entonces, claro, ahí entra la parte de aceptar la muerte, aceptar el enigma, no intentar forzosamente eliminarlo o destruirlo, sino si el enigma te supera, tienes que aceptar que te supera y navegar ese enigma hasta que lo logres resolver. Sí. wow, eso de David me llamó mucho la atención porque yo practicaba CrossFit y en el CrossFit tú corres, haces pesas y haces ejercicios con el peso corporal, como en resumen. Entonces siempre va a haber alguien mejor que tú en cualquiera de esas. Pero lo interesante que dices es como que el mejor del mundo en esa época, Rich Froning, él competía contra gente que no era mejor que él en CrossFit, o sea, en el total de las habilidades, pero que sí era muy bueno en alguna de las tres áreas y que Ujú. lo derrotaba en una de ellas, a pesar de que él podría tomar la actitud de yo soy superior a ellos en general y cubrir el ego. Sí, entonces me hace muy, o sea, me hace pensar lo que decías de Saúl, porque muchas veces uno piensa que algo es totalmente malo y lo descalifica y lo desacredita. Pero, por ejemplo, si te humillas y entiendes como listo, no es perfecto Saúl, o no es perfecto este compañero de entrenamiento, pero al menos me forza en algunas áreas y yo sé que en otras áreas yo puedo después, pues como no ser corrupto o demás, pero logras aceptar ese reto y me recordaste otra cosa. Logras aceptar eso, ganas, porque en otro libro, que es mi libro favorito, el man estaba aprendiendo a pelear y entonces tenía un principio que era invertir en perder. Entonces es Mm, contraintuitivo, porque, sí, o sea, tú siempre quieres ganar. Ese es el objetivo del deporte, ganar. claro. Pero él tenía un principio que era invertir en perder, y era que cuando estaba practicando sparring con alguien, podía luchar contra alguien superior a él, pero él no iba a entrar en un modo de autoprotección todo el tiempo, sino que estaba dispuesto a que la otra persona lo golpeara y lo Mm, golpeara duro, pero con el tiempo él sabía que iba a lograr adaptarse a esos golpes y superar a la otra persona en vez de protegerse y quedarse en la zona segura. Y obviamente no era masoquista, o sea, él no quería que le pegaran, se protegía al máximo posible, pero entendía, así como dices lo de David y Saúl,
como que lo iban, igual podían golpearlo y él estaba contento con eso porque iba a mejorar exponencialmente, como por lanzarse al enigma. Entonces me Es- pareció muy, muy interesante. Exacto, ese es un ejemplo súper preciso que nos ayuda a entender la conducta de David esperando a Saúl en la cueva y diciéndole, aquí estoy, no te voy a matar, por favor no me mates. O sea, es como que él no es masoquista, pero él está dispuesto a tomar riesgos, a aceptar el enigma de que esta persona me quiere matar, pero voy a intentar navegar este enigma a ver cómo se resuelve, sin forzarlo, ¿cierto? Sin meter una espada a Saúl en la espalda, no lo voy a forzar. Entonces es súper antiintuitivo, pero es la forma de trascender las simples herramientas para mejorar la productividad. Porque entonces ahí tú entras en una forma de vida que es productiva, que planifica, que requiere esas herramientas, pero que en última instancia está dispuesto a sacrificarlo todo. Está dispuesto a tomar riesgos, a ir más allá de lo que tú habías previsto y de navegar escenarios para los que no tienes un plan. Ahí está. Entonces, cuando te atreves a vivir de esa manera, aceptar críticas que nunca habías visto, permitir que la gente te hable de forma que te veas al espejo de manera clara y dolorosa que te conduzca a un tipo de muerte, pero a estar abierto a todo eso a sabiendas de que al final tu, tu crecimiento, tu transformación, tu sanación, tu plenitud va a ser exponencial, más allá de cualquier plan que tú hubieras intentado formular tú solo. Total, no, y me recuerdas dos frases de dos grandes. Y la primera es de Marco Aurelio, el emperador, Sí, que sale, pues que es como que el obstáculo en el camino se vuelve el camino, como refiriéndose que el obstáculo se vuelve la meta, porque puedes aceptar el enigma y superarlo, y eso se vuelve como tu nuevo objetivo por el momento mientras vuelves al camino, ¿no? Y lo otro es como Jesús cuando decía que el que quiera ganar su vida, que la pierda, ¿no? Porque literalmente es quitarse de la propia vida para ganarla, porque es superior a mí, sí, ¿no? Entonces, no hay ejemplo superior que Cristo, él siempre lleva todas las narrativas y todas las teorías a su máxima expresión. O sea, después de eso, ¿qué más se puede decir? Después de eso que Cristo dice, el que quiera encontrar su vida, que la pierda. Es como el máximo ejemplo de eso que estamos hablando de aceptar el enigma, sabiendo que lo que viene después será exponencialmente superior. O cuando el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8 que él acepta de manera gozosa los sufrimientos en esta tierra, sabiendo que la recompensa es infinitamente superior después. Entonces es como un patrón de la realidad, no pensando tanto en el cielo como que el lugar donde yo voy cuando me muero, sino que es un patrón que se nos revela que viene del cielo, pues a través de Cristo, que entre más grande es tu sacrificio, más grande va a ser la recompensa en este mundo y en el siguiente. Porque pues Cristo dijo, total, ¿no? El que deje todo por mí recibirá 100 veces más en este tiempo y en el tiempo venidero la vida eterna. Entonces es un patrón de la realidad que se manifiesta tanto ahora como después. wow. Sí, total, o sea, es entender que la vida es más grande que lo que uno define como vida, Sí, es aceptar ese enigma. es aceptar ese enigma. Exacto. Entonces, no, Mateo, excelente esta charla. Vamos cerrando la hora de manera, la verdad, muy buena. Estuvimos hablando, para los que estén con la curiosidad, Mateo y yo estuvimos hablando de muchas de estas cosas en las últimas semanas, y pues todo de manera muy agradable, pues se juntó en esta hora que estuvimos conversando. Así que gracias, Mateo, por tu tiempo y hasta una próxima ocasión. Gracias por la conversación, estuvo demasiado buena y ojalá se repita pronto. Claro que sí, un saludo para todos. Chao.